La verdad, hermano, es que los 5 capítulos que tenemos de Isaías en esta mañana y de los cuales voy a ir un poquito por encima, son interesantes, muy importantes, profecías que tienen bastante peso. Y aunque hay aplicaciones personales que podemos sacar de estas cosas, enseñanza para nosotros, pero me gusta insistir en que Dios tiene un plan para este mundo, Dios tiene un plan a través de la humanidad, Dios tiene unos propósitos y lo más importante del universo no soy yo. Porque cuando yo voy a la Biblia pensando en que Dios tiene un propósito para mí porque yo soy la debilidad de Dios, pensando que yo soy demasiado importante, no quiere decir que yo no le importe a Dios, no quiere decir que yo no tenga importancia para Dios, pero el día en que yo lea la Biblia solamente pensando en mí, será un termómetro de que somos niños en Cristo. Y es importante que estudiemos la palabra con sus profecías, con las cosas que ya han ocurrido y las que están por venir. Porque así sabemos cuál es nuestro papel, nuestro lugar en el plan de Dios. Y eso enfoca nuestras oraciones, enfoca nuestro corazón y nuestra vida. Porque en estos capítulos hay algunas profecías que son juicios de Dios para algunas naciones concretas, pero también el juicio de Dios para el sistema económico de este mundo, el sistema de funcionamiento de este mundo y para los moradores de la tierra. Y yo tengo que saber cuáles son las cosas por las cuales Dios va a juzgar esta tierra, para no andar yo conforme a lo que Dios aborrece, para enfocar mis oraciones. A veces yo puedo entender que un niño le pida al Señor que deje de haber hambre en el mundo y sabes que un día va a ocurrir en el reino, pero no antes. Si yo cogiera y le pidiera al Señor ahora mismo que dejara de haber hambre en el mundo, sabríamos que estaríamos orando a la contra de lo que la Escritura nos está revelando. ¿Eso quiere decir que somos malvados? Porque no queremos que haya hambre, ni el Señor tampoco. Pero en el plan y en el propósito, eso tiene su tiempo. Y pongo esto como un ejemplo y otras muchas cosas. Pero es importante que sepamos por dónde va el plan de Dios y las cosas que van ocurriendo para ajustar nuestra vida, nuestras oraciones, nuestro ministerio. Una de las cosas que a mí, uno de los versículos que más me impactan, si mal no recuerdo, lo estoy diciendo de memoria, perdona hermano, estoy improvisando un poco, pero creo que está en el discurso de Esteban, en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, creo que es ahí cuando, hablando del rey David, dice, y habiendo David servido a Dios en su generación, durmió con sus padres. David sirvió a Dios en su generación. La pregunta es, en la generación que nos está tocando vivir, en este tiempo, según el propósito de Dios, ¿qué significa servir a Dios en esta generación? Tú no has elegido nacer en esta época. Eso fue un acto soberano de Dios. Y si Dios ha querido y permitido que hayamos nacido en esta época, ¿qué significa en esta época? En esta generación, que quién sabe, y hay ciertas posibilidades, que pudiera ser la última antes de la venida del Señor. Y si fuera así, ¿qué significa servir a Dios en esta generación? Si tú quisieras ser un Lutero, ¿tendría sentido hoy? ¿En esta generación tiene sentido ser un Lutero? ¿En las cosas que defiende Lutero y que procuró Lutero? Entonces, ¿qué significa servir a Dios en esta generación? Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras, tener comunión, pedirle al Señor discernimiento, buscarle en oración, tener vida de iglesia en humillación, no como un club social, buscando sensibilidad de Dios, servirnos de los dones que Dios pone entre nosotros, para ser luz, para tener discernimiento y ajustarnos como cuerpo a esta generación según el plan de Dios. En el capítulo 21 tenemos una profecía sobre el desierto del mar. La expresión el desierto del mar se está refiriendo probablemente a Siria, en la zona del Golfo Pérsico. Isaías tuvo una profecía y una visión al respecto a los asirios que le pareció bastante dura. De tal manera que el versículo 3 dice, mis lomos se han llenado de dolor
angustias se han apoderado de mí. ¿Tú quieres revelación de Dios? No es infrecuente que cuando Dios revela sus propósitos y lo que va a hacer a sus profetas, le resulta doloroso. ¿Qué le pasaba a Daniel cuando vio cosas extraordinarias y maravillosas? Le dolía la cabeza. Le abrumaba, le pesaba. En tu propia vida, si Dios te hubiera revelado las cosas que ha ido haciendo en tu vida, ¿te las hubieras creído? Yo tengo que reconocer que hay cosas en mi vida que el Señor ha hecho que si me las hubiera dicho antes, creo que hubiera tenido falta de fe, no me las hubiera creído. Isaías recibió una revelación especial porque el Señor le reveló algunas situaciones geopolíticas de una envergadura impresionantes y que no serían lógicas en ese momento. Asiria era un imperio potente, bastante fuerte. Un imperio babilónico que gobernaba de una forma aplastante, no tenía enemigos, no había quien le pudiera toser. Y Dios le revela a Isaías que va a caer, además de mano de los medos, de los medopersas, junto con algún otro pueblo que se juntó con ellos, como los elamitas. Pero en este momento los medos no tenían apenas importancia, eran tribus que andaban por la zona, un poco nómadas, no eran tan importantes. Y Dios le revela a Isaías que pueblos que en ese momento no tenían apenas peso, iban a ser los que derrocaran al imperio más potente que había. Y Dios se lo revela a Isaías. Pero no solamente le da esa revelación, sino que en el versículo 5 dice, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipe, ungid el escudo. Eso es lo que iba a ocurrir. ¿Recordáis la historia de Daniel? En el libro de Daniel. Creo recordar que se llamaba Belsasar, el rey. Cuando aparece una mano escribiendo en la pared que puso Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Porque estaban de fiestorro. Estaban de fiesta, no había quien les tosiera, tenían el poder. Pero en medio de esa fiesta estaba profanando las cosas santas. Para la disolución y para el divertimento y para dar ocasión de la carne, cogió los utensilios de la casa de Dios y los hizo traer. Y apareció la mano. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Esa misma noche entraron los medos y se acabó. ¿Quién puede torcer lo que Dios decreta? ¿Qué podemos aprender de esto? Podemos ver en estas profecías que cuando las personas piensan que están seguras, confían en sus propios recursos de la carne, confían en las cosas que ven y creen que por eso pueden dedicarse a vivir, a comerciar, a prosperar, Dios puede decir, hasta aquí. Eso les pasó a los asirios y no siguieron. Un poco más adelante tenemos profecía contra Duma, casi con seguridad se refiere a Edom. Edom ya sabéis que eran descendientes de Saúl. Fue un pueblo que casi siempre se hizo pasar, en muchas ocasiones, por amigo del pueblo de Dios, pero luego los traicionaba. Los traicionaba de una forma por la espalda e inesperada. Luego tenemos profecías sobre Arabia y la gloria de Cedar, que tiene que ver con el comercio que también hacían. Pero quiero irme directamente al capítulo 22, porque aquí tenemos una profecía sobre el Valle de la Visión. El Valle de la Visión es Jerusalén. Una profecía contra Jerusalén. Aunque Dios había salvado a Jerusalén cuando Ezequías se humilla delante de él y lo libra de los asirios, pero más adelante Dios ya no lo libraría más a Judá, porque no se arrepentirían. Y esto en el versículo 4 a Isaías lo hizo llorar amargamente. Por eso dice el versículo 4, no os afanéis por consolarme de la destrucción
de la hija de mi pueblo. No tenemos tiempo, pero estas expresiones de la Escritura son interesantes. ¿Por qué dice la hija de mi pueblo? Cuando aprendemos a identificar estas expresiones, hay algunas que vienen en el Nuevo Testamento que se entienden mejor y que casi nadie sabe encajarlas y parece medio poético. La hija de mi pueblo, ¿qué significa eso? Si hay hijas, que hay madre. Pero eso es otro tema. Ahora, dice el versículo 5 que será día de angustia y de confusión de parte del Señor. O sea, día de angustia y de confusión de parte del Señor contra Jerusalén. La ciudad donde Dios había dicho que pondría ahí su nombre para siempre. Y dice en el versículo 8 que miraron hacia la casa de armas del bosque. Esto era un fortín que tenían allí, efectivamente, un fuerte fortín militar. No recuerdo ahora mismo bien, creo que viene de la época de Salomón. Y estaba preparado para defenderse y con armamento. Luego dice más adelante que hicieron fosos con muros donde metían agua para protegerse. Ellos habían fortificado Jerusalén y no pensaban que les pudiera pasar nada. ¿Y qué hicieron? Algo parecido a lo que acabamos de ver con los asirios. Versículo 13. He aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino y diciendo, mirad lo que decían. Mirad lo que decían los judíos. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Os suena la expresión? ¿Os suena la expresión? Ellos estaban también confiando en su propia fortaleza. Ya hemos protegido la ciudad, tenemos la casa de armas en el bosque, vamos a disfrutar la vida. ¿De dónde viene tu seguridad? ¿De dónde viene mi seguridad? ¿Del Señor o voy a apuntalar varias cosas y voy a dedicarme a disfrutar? Me lo merezco. Jesús no contó una parábola de aquel que tenía mucho grano y decidió hacerse almacenes para decir, voy a almacenar y a vivir. Alma mía, descansa y disfruta. Necio, vienen a pedir tu alma esta noche. ¿Y de qué te va a servir todo eso? ¿En qué vamos a poner nuestra confianza? Jóvenes que estáis aquí, la confianza no viene de las cosas terrenales. Si el Señor quiere, prospera hasta donde Él quiere. Pero nada de lo que el Señor nos dé aquí nos puede apuntalar nada si Él no es el que amarra. En vano vela la guardia si no es el Señor el que guarda la ciudad. Dependemos de Él para todo. Y dice el versículo 14 que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. A Isaías le apesadumbra mucho esta revelación porque sabía que su pueblo no se iba a arrepentir y que el Señor haría cumplir eso. Ya no sería como otras veces, donde Dios echó para atrás el castigo porque le buscaron. Ellos no buscaron a Dios, confiaron en sus propias fortalezas y en disfrutar la vida. Eso es como el avestruz, no quiero ver. Y el Señor dice, saca tu cabeza de debajo de la tierra y mírame a mí, pase lo que pase. Porque ya hemos visto que sea el imperio que sea la nación que sea, aunque nuestra lógica diga, y probabilísticamente suele ocurrir así, que el grande, el fuerte y el numeroso prevalece sobre el débil, pero como Dios diga lo contrario, eso no hay quien lo pueda torcer. En el capítulo 23 tenemos juicio de Dios hacia algunas naciones, voy un poco más rápido, habla de Tiro, en el que no solamente está hablando de naciones concretas que sí, y son juicios que vinieron, sino también tiene que ver con el juicio de Dios hacia los mercaderes de esta tierra. Y esto sería un tema largo de tocar, pero si nos vamos a Apocalipsis, cuando habla de Babilonia, también va a hablar de los mercaderes de esta tierra y del sistema económico de esta tierra, que Dios va a juzgar.
por muchos motivos que no tenemos tiempo ahora de tocar. Pero habla de las naves de Tarsis, de la destrucción de Tiro, habla de los mercaderes de Sidón, versículo 2. Y fijaos el versículo 8. Dice que quien decretó esto sobre Tiro, es decir, Dios, dice que Tiro repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes y sus mercaderes eran los nobles de la tierra. Aquí va más allá de Tiro como ciudad. Y dice el versículo 9 que Dios ha decretado esto para echar abajo la soberbia, el orgullo, la arrogancia, y para echar por tierra, para abatir a todos los ilustres de la tierra. Y aunque esto es una profecía sobre Tiro, que duraría 70 años, dice que después de eso volvería a comerciar y dice, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Yo creo que se está refiriendo al sistema y no solamente a Tiro como ciudad. Versículo 18. Sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. Aquí está haciendo una profecía para cuando venga el reinado del Señor Jesucristo, donde las riquezas de este mundo se van a consagrar a Dios. Dice que no se van a guardar ni se atesorarán, y serán para los que estuvieren delante de Jehová. ¿Has pensado que en el reino con el Señor Jesucristo administraremos los recursos y los bienes de este mundo? Está prometido, está profetizado. Así ocurrirá cuando el Señor venga. En el capítulo 24, hermanos, aquí viene una profecía, ya no solamente sobre el sistema económico de este mundo, sino sobre la tierra y los moradores de la tierra, como también viene en Apocalipsis. Permitidme que vaya un poco más rápido para que podamos sacar una conclusión al final. Dice que el Señor va a vaciar la tierra, va a esparcir a sus moradores. Esto es interesante. Cuando tú dejas al sistema de Babilonia a su aire, Babilonia tiende a aglutinarlo todo. ¿Qué era Babilonia en Génesis 11? ¿Qué quisieron construir? Una torre, solamente una torre, eso es de lo que se acuerda todo el mundo. Dice una gran ciudad, no solamente una torre. Fijaos, hermanos, que en este sistema quieren debilitar a las naciones porque ahora todos somos ciudadanos. ¿Cómo es posible que cuando habla el presidente de otro país o alguien de la Unión Europea, no habla a nosotros, habla a los ciudadanos europeos? ¿Europa es una ciudad? ¿Cuál es la ciudad que se está reconstruyendo y que viene en las Escrituras y que lo dicen solapadamente? Se está reconstruyendo Babilonia otra vez. Pero Dios esparcirá a sus moradores. El versículo 2 habla de este juicio de Dios y dice que va a ser igual al pueblo, al sacerdote, al siervo, al amo, a la criada, al ama, al que compra, al que vende, al que presta, al que toma prestado, etcétera, etcétera. ¿Por qué dice esto? Porque cuando Dios juzgue esta tierra no va a hacer acepción de personas. Dios no va a ser magnánimo a la hora de hacer juicio con el pobre por el hecho de haber sido pobre, ni con el rico porque tenga bienes de este mundo. Dios va a juzgar esta tierra y le va a dar igual la condición de cada uno. ¿Sabes por qué? Porque todos vamos o van a ser juzgados por la palabra de Dios. Y eso nos iguala a todos. Ahí no vale tu dinero, ahí no vale tus títulos, ni la falta de dinero, ni la falta de títulos. Vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Al Señor no le podré decir un día, es que yo leí tal tratado teológico y me encontré esto. Es que tal pastor me dijo esto. Es que a mí me enseñaron, es que en mi iglesia siempre se dijo que... Porque el Señor me podrá decir, ahí estaba escrito. Y tú tenías tu Biblia, ¿no, Efraín? O le voy a decir yo a Dios, como hizo Adán, la mujer que me diste. Dios va a juzgar esta tierra y a nosotros en el tribunal de Cristo conforme a su palabra. Ahí no van a servir las cosas humanas. Versículo 4. Dice que la tierra se destruyó, enfermó, cayó el mundo.
Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Es que este mundo está enfermo, hermanos. Las naciones están enfermas. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Y lo que trae muerte quieren hacerlo deseable. Engañan para hacer pensar que las cosas que Dios detesta son agradables y eso significa ir adelante y mejorar y progresar. La tierra se ha enfermado. Dice que se contaminó bajo sus moradores. La contaminación en este mundo, hermanos, es no solamente ecológica. Los impuestos te los cobran a ti, pero ¿crees que eres el que contaminas tú? Cualquiera de las fábricas, cualquiera de los negocios con los que se lucran, los que ponen los impuestos porque dicen que tú contaminas muchísimo más. ¿Eres tú el que vierte los plásticos al mar? ¿Eres tú el que verdaderamente contamina? Hermano, la Escritura dice las cosas, pero ¿sabéis una cosa? La contaminación de este mundo no es solamente ecológica, es una contaminación moral, una inmundicia moral. ¿Por qué? Versículo 5. ¿Por qué se contaminó la tierra? Porque traspasaron las leyes. Eso es lo que contamina la tierra. Falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? Al final, yo entiendo que la iglesia no está aquí, pero va a haber un momento en que en esta tierra quien va a predicar el evangelio eterno va a ser un ángel. Eso está en Apocalipsis 14. ¿Y cuál va a ser el evangelio eterno que va a predicar este ángel? Temed a Dios, dadle gloria, porque el día de la hora de su juicio ha llegado. Adoradle. El pacto sempiterno es que, y esto es para todos los seres humanos, tener temor de Dios, glorificarle, y eso tiene que ver con cómo vivir. Saber que viene un juicio y que hay que adorarle. Eso es para todo ser humano, simplemente porque Él nos creó, y no solamente por eso. Por esta causa, porque se ha falseado el derecho, la justicia de Dios, y se han traspasado las leyes, dice el versículo 6, la maldición consumió la tierra. Y no es eso de lo que nos avisa la Biblia desde el principio. Si desobedecemos a Dios, viene maldición. Y qué poco nos gusta la palabra obediencia. Hasta tal punto que hay teologías que enfrentan la obediencia con la gracia de Dios. ¿Y dónde pone la Biblia eso? A luchar. ¿Dónde dice la Biblia que la gracia de Dios es para poder desobedecer y que dé igual? Desobedecer a Dios maldice. Y eso ha consumido la tierra. Sus moradores fueron asolados y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Esto va a juego, por decirlo de alguna forma, con Apocalipsis. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Versículo 8 y 9. Se acabará la música, las fiestas, el beber, el pasarlo bien. Exactamente igual a lo que hemos leído con los moradores de Jerusalén. Pero aún así, entre los moradores de la tierra, dice el versículo 13, que habrá un rebusco. Habrá un remanente entre los moradores de la tierra que sí van a aceptar el buscar a Dios, el arrepentirse, y aún así ellos van a recibir presión por parte de otros. Van a prevaricar contra ellos, versículo 16, con prevaricación de desleales, los considerarán proscritos dentro de la sociedad. ¿Os suena esto? ¿Os suena esto? Versículo 19, la tierra será conmovida. Versículo 20, temblará como un ebrio. Esto tiene que ver probablemente con los terremotos especialmente grandes que nos avisa Apocalipsis. En aquel día, Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Cuando Dios haga juicio aquí, hermanos, el juicio no solamente es para la tierra, es también para las potestades del aire caídas, de las cuales nos habla el apóstol Pablo. Juicio para estas potestades, porque son los inspiradores de los gobernantes de este mundo que sirven. La gran Babilonia, dice Apocalipsis, que se hizo habitación de, ¿alguien lo recuerda?
habitación de demonios y de toda ave inmunda. Este juicio del que nos habla aquí Isaías es para los reyes de la tierra porque van de la mano con entidades caídas de las cuales nos habla la Escritura. Y serán juzgadas. Como dice el versículo 22, estas entidades serán encarceladas y en su momento castigadas. Versículo 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Jesús habló de esto. ¿Suena en Mateo 24? Y el versículo 25, hermanos, con esto ya termino. El capítulo, dice que Dios ha hecho maravillas. Versículo 1, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Cualquier doctrina, cualquier enseñanza que diga que el consejo de Dios, por ser antiguo, no vale, no es de Dios. Porque los consejos antiguos de Dios son verdad y firmeza. Y yo no soy nadie para decirle a Dios, ni mucho menos a los demás, de parte de Dios, entre comillas, que lo que Dios ha dicho es de carca. Hoy día ya somos muy modernos, ya son otros tiempos, y lo importante es hacer las cosas con buena intención. Mi buena intención no puede cambiar la palabra de Dios. Dios no va a cambiar su palabra porque yo tenga buenos sentimientos. Sus consejos son verdad. Versículo 2, convertiste la ciudad en montón, ciudad fortificada en ruina. Extraños para que no sea ciudad. Fijaos, en un solo versículo, 3 veces ciudad. ¿No será la gran Babilonia? Y así Dios humillará a los altivos, a los que se creían fuertes. Y lo último, hermanos, versículos 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre. ¿Os suena esto? ¿De dónde se sacaba Pablo eso de que la muerte es el último enemigo a vencer? En 1 Corintios 15, Pablo conocía muy bien las Escrituras. Estaba profetizado. La muerte será destruida. Y en aquel día diremos al Señor que Él es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Nos gozaremos y alegraremos en su salvación. Hermanos, me he pasado un poco de tiempo. Os pido disculpas por eso. Pero hay algo que debiéramos pensar. Algunas de estas profecías ya se cumplieron, otras todavía no. Si cosas que Dios dijo con antelación, en este caso algunas de las profecías que hemos visto, Dios las dijo con antelación de unos 150 años y se cumplieron tal cual. Otras que tienen que ver para la tierra y el mundo todavía no se han cumplido. ¿Vosotros pensáis que Dios va a cumplir algunas y otras no? La pregunta es, si ya se nos ha avisado de lo que viene, ¿no será mejor alinear nuestra vida con las cosas que Dios nos pide? ¿No será mejor no andar en las cosas que Dios... Si Dios va a juzgar a este mundo por determinadas cosas, ¿cómo voy a andar yo en ellas? Como nos dice la palabra. Porque si yo siendo creyente, hermano, soy salvo de una vez y para siempre. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11? Y ahora dentro de un momento vamos a participar de los símbolos. Dice que si yo me juzgo a mí mismo, bien, porque si no me juzgo yo a mí mismo, ¿quién me juzga? El Señor. Pero esta es la seguridad de la salvación también. Si el Señor me juzga o me disciplina, ¿para qué es? Para que no seamos condenados con el mundo. Si hemos sido comprados por precio y no pequeño, tenemos dueño. Pero yo no quiero que el Señor me tenga que juzgar por las cosas por las cuales va a ser condenado el mundo. Mejor me juzgo a mí mismo. Mejor me examino a mí mismo. Porque amo al Señor y no quiero hacer lo que Él detesta. Bendito sea su nombre.